Bueno, hoy tenemos una prédica relacionada con nuestro tema que venimos dando, con nuestra saga, nuestra serie acerca de Evangelio. Y hoy la llamé Evangelio igual a resurrección. Hemos venido hablando acerca del Evangelio, nos dejó en una posición de hijos, Evangelio es más que discípulos, Evangelio es gracia, Evangelio es gracia y verdad, Evangelio, el de hace 8 días fue ¿qué? ¿Quién se acuerda el de hace 8 días? Evangelio fue ¿qué? ¿No se acuerdan? Los que toman nota, es Dios se hizo carne, Evangelio igual a Dios se hizo carne. Y hoy tenemos Evangelio igual a resurrección. Y es claro que a través de los tiempos, las pequeñas comunidades que predican el Evangelio o la palabra de Dios que llamamos, nos recuerdan constantemente lo que ha sido Jesús a través de la historia, ¿sí? Su vida en este tiempo de Semana Santa, su vida, su muerte y su regreso nuevamente a la vida. Y damos gracias a aquellas comunidades que nos han enseñado estos temas, estas cosas. Hasta, yo me acuerdo que estando en el colegio católico, yo estudié en un colegio salesiano, también nos enseñaron acerca de Jesús. O sea, son diferentes las comunidades por las que se ha predicado acerca de Jesús. Y no quiero dar por sentado el día de hoy, o por hecho, de que ya es un tema que sabemos todos y por eso no lo vamos a predicar, pero sí quiero que toquemos como de otra perspectiva acerca de la resurrección. No quiero ir al estudio técnico de la gota de sangre que cayó, no quiero ir al estudio científico de la lanza que le clavaron, no quiero ir como tan técnicamente, sino hacer de estas enseñanzas de evangelio algo práctico y algo para nuestra comunidad que realmente nos edifique, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios que realmente me ha hablado mucho en este tiempo y anoche, no es una exclusividad para mí, ¿no? Porque a veces uno se ufana, el Señor me habló y me dijo, no, el Señor ha hablado por diferentes medios, no solamente su palabra. Anoche cuando estaba haciendo la enseñanza, me conecté también con una charla de unos, ya, yo lo considero ya como un amigo mío, no lo conozco personalmente, pero he hablado con él y digo que es un amigo mío, un teólogo, y dio una enseñanza acerca de la resurrección de Jesús desde la perspectiva de Juan. Y fue tan poderoso eso, mi esposa estaba conmigo ahí y estaba yo en la charla, haciendo la charla y estaba escuchándolo a él y le dije a mi esposa, Dios es tan bueno, confirma cosas y lo que predicaban anoche, lo que él decía y enseñaba, está relacionado con lo que yo quiero que entendamos hoy, acerca de que Jesús resucitó, pero para que lo vivamos y lo experimentemos en nuestra comunidad o en nuestras diversas comunidades. ¿Y cómo lo vamos a experimentar? Vamos a desarrollar de qué manera. Creo que esta enseñanza de hoy realmente transforme nuestra relación en comunidad, ¿sí? Yo sé que la palabra nos transforma individualmente, pero que eso sea aplicado a nuestra comunidad. Y quiero que vayamos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Les doy tiempo para que vayan buscando. Primera de Corintios 15. Muchos hemos escuchado este texto, algunos los han predicado de muchísimas maneras, pero yo quiero que reforcemos algo que de pronto ya hemos escuchado y que de pronto no lo hemos puesto en práctica o lo hemos olvidado. Voy a leer primero, de 1 Corintios 15 voy a trabajar varios versículos, pero voy a empezar leyendo del 1 al 4. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ahí está hablando Pablo a los Corintios y se conoce que Pablo fue como el predicador de un evangelio de gracia, pero cuando hablamos de gracia estamos hablando del mismo Jesucristo, ¿no? Entonces dice que os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura, y que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día y conforme a las escrituras. Pablo tiene que predicar acerca de esto a los corintios porque resulta que en aquella época los griegos se burlaban de la idea de la resurrección del cuerpo, ¿sí? Ellos no creían, a pesar de lo que contaba los hechos y la historia de la resurrección de Jesús, ellos no creían que en el tema de la resurrección. Y ellos decían que el cuerpo constituía como una cárcel para el alma, que el cuerpo era una cárcel para el alma y que la única manera de poder liberar el alma era de poder liberar la bondad del hombre más bien,
era que el alma no estuviera en el cuerpo, ¿sí? Entonces, les repito, en este entonces los griegos pensaban que el cuerpo era el prisionero del alma y que para que pudiéramos actuar en bondad, para que pudiéramos ser buenos de cierta manera, el alma tendría que salir del cuerpo. Entonces, Pablo les presenta la resurrección de Jesucristo como de una manera redentora que da vida, que llevaba a vida a cada persona. Los que pudieran identificarse con la resurrección de Jesús tendrían vida, pero no solamente tendrían vida, sino tendrían también una transformación de su naturaleza. Entonces, yo tengo aquí que Jesús, Dios le pone junto, digamos, a la destrucción de las armas del enemigo que tenía entre nosotros. Cuando Pablo les explica a los griegos acerca de la resurrección de Jesucristo, él pone en contexto que la resurrección podía destruir todo aquello que el enemigo podía ocasionar en nuestra vida. Y no solamente ocasionar, sino que podía dejar de actuar de cierta manera en nuestra vida. Todo lo que el enemigo quería hacer en nuestra vida podía ser destruido a través de la resurrección, que podía traer transformación en nuestras vidas y que cada creyente que depositara su fe en esta resurrección realmente podría ser transformado. Esto nos lleva a entender que el Evangelio es mucho más que un perdón de pecados, ¿sí? Porque nos han también predicado el Evangelio como perdón de pecados. Nos ha llevado también a entender que el Evangelio incluía la resurrección de Jesucristo. No era solamente el perdón de pecados, sino la resurrección de Jesucristo y que esto traía renovación a todo lo creado. Esto traía renovación a todo lo creado. ¿Por qué es importante decirlo? Porque junto con la enseñanza de hace 8 días de que Dios se hizo carne, en la que nosotros decíamos que Dios a través de Jesucristo se identificó con la humanidad, se identificó contigo y conmigo, con mis necesidades, con nuestra cotidianidad. Asimismo, lo resumimos así, hace 8 días lo vimos así, en Jesús Dios se vistió de ti y de mí, se vistió de nuestras necesidades, de nuestra naturaleza, de nuestras historias. Jesús tiene su rostro en el mío. Jesús es Dios que se vistió de humanidad. ¿Por qué cito la predicación de hace 8 días? Porque cuando usted entiende realmente que Dios se hizo carne a través de Jesús, realmente es cuando nosotros vamos a entender que es ese poder que nos transforma nuestra manera de vivir, de pensar y de actuar. Y la uno con evangelio igual a resurrección, para darle a entender que yo sería el primero en levantar la mano. Yo hoy tengo una pregunta y es, ¿quién de los que estamos acá o los que están realmente allí conectados no pueden dar testimonio de que a través de Jesús ha pasado algo en su vida, ha traído transformación? Yo tengo aquí, yo levanto la mano, yo digo realmente que mi vida ha sido transformada por Él. Y es ahí donde se manifiesta el poder de la resurrección. De nada me sirve saber que Jesucristo vino a la tierra y fue tan bueno que sanó, que hizo obras y que hizo milagros, si realmente no creo en ese poder de la resurrección, que es lo que trae transformación a mi ser, ¿sí? Y que esa transformación se tiene que ver reflejada en nuestra comunidad, en tu casa, ¿ok? De esta versión, yo hablamos ahorita con José, yo trabajo muchas versiones cuando saco un texto, como 4 o 5 versiones, saco el texto, lo estudio, lo reviso, pero yo siempre termino apuntando a una sola versión, que es la que últimamente nos ha ministrado mucho y es la del espejo. Y leyendo este contexto de Corintios, el versículo 2, 15:2 dice, en este evangelio se ha dado cuenta de su salvación. Las palabras que le he hablado hicieron eco en vuestros corazones. Ahora deseo reforzar vuestra fe a fin de quitar cualquier posible campo de duda. Todo lo que Pablo estaba predicando era para que se reafirmara en su corazón y despejara toda duda acerca de lo que podría traer la resurrección a su vida. Y yo vuelvo y le pregunto, ¿esa revelación de la resurrección de Jesús en su vida le ha traído cambios? Totalmente, totalmente. Yo vuelvo y digo, yo levanto la mano y lo digo una y otra vez, que yo no sería el mismo si no tuviera ese entendimiento de la resurrección de Jesús en mi vida, que es la que ha traído transformación. La Biblia tiene muchas interpretaciones, tiene pasajes bíblicos en un contexto, históricos, narrativos, que inspiran, traducciones que a veces se han tergiversado, predicaciones que se han hecho de manera errada, pero realmente el eje central
de toda la palabra de Génesis a Apocalipsis, ¿en qué giraba? En Jesucristo y en su resurrección. Porque si ese evangelio, si toda la palabra solamente girará en la vida de Jesús sin nombrar la resurrección, pues no tendría poder transformador en su vida. Simplemente veríamos a Jesús como un maestro más que vino a hacer el bien. Veríamos a Jesús como muchas otras religiones lo ven, como un profeta que vino a hacer el bien y a darnos un ejemplo de vida. Pero es lo que esa resurrección, el evangelio igual a resurrección, es realmente lo que ha traído transformación al mundo entero. Es lo que ha traído transformación a mi vida. El evangelio igual a resurrección no es un evento más de la Biblia, ¿sí? No es un cuento histórico que nos echaron, que nos contaron, sino que es realmente un acontecimiento real del cual se puede dar esa buena noticia. ¿Qué quiere decir? Ese evangelio, que es la buena noticia, esa noticia alegre, no tendría poder, no podría darse si no tendría ese soporte de la resurrección. Es decir, no fue un hecho histórico, no fue un hecho simplemente que lo vio, o sea, que se contaron en los libros, sino que hay miles de testimonios que hablan acerca de la resurrección de Jesús, ¿sí? Y me acuerdo en este momento, hay una película que habla de un periodista que se casó con una mujer cristiana. Él era ateo, totalmente ateo. Bueno, ella se convirtió después al cristianismo después de que estaban casados. Y él, por desvirtuar todo su cristianismo, su esposa, se puso a hacer una investigación profunda acerca de la resurrección de Jesús, terminando no convencido, terminando transformado, que es aún más poderoso, de que realmente todos los escritos y todos los hechos históricos que se narran de Jesús fueron verdad. Y él acudió a científicos que le explicaron proceso paso a paso de lo que fue la crucifixión y fue la resurrección de Jesucristo. Y este hombre, es una historia real, este periodista realmente fue no solamente convencido, sino transformado y empezó a manifestar su vida de creyente como tal. Esto hace la palabra, esto hace el creer en la resurrección de Jesucristo. Quiero que veamos el texto, el que estamos trabajando de Corintios, el 15:8, dice, y al último de todos, como un abortivo, a mí me apareció, dice Pablo. Y yo quiero que ahondemos en esto. Aquí es como empezamos a darle como carne y sentido a esta enseñanza, porque vuelvo y les digo, a pesar de que hemos recibido muchísimas enseñanzas, muchísimas interpretaciones, no quiero andar técnica y científicamente en la resurrección de Jesús, sino de una manera espiritual. Me gusta que el evangelio de resurrección te lleve a ti y nos llevó a apelar y hacer uso a algo importante con este versículo 8, que fue el evangelio igual a gracia. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Eso es gracia. ¿Por qué es gracia? La versión del espejo dice en este mismo, es 15:8, dice, es más profundo, dice, finalmente, también él se apareció a mí. Y tengo resaltado en negrilla esto que es profundo. Dice, se apareció a mí, ciertamente no como una recompensa por mi espiritualidad o mi buen comportamiento. Pablo está diciendo que a él, esa palabra abortivo uno a veces no la podría entender. ¿Por qué se le apareció como un abortivo? Como de chiripa, como de a última hora. Pues Pablo dice que no fue por su recompensa, porque fuera muy espiritual, muy conocedor de la ley, porque cumpliera todos los mandamientos o porque tuviera buen comportamiento. Dice él ahí en el mismo texto que fue como un traumático e inesperado nacimiento. Y esta palabra traumático, inesperado nacimiento o abortivo viene del origen de la palabra griega ectroma, E-K-T-R-O-M-A. De pronto la ven ahí en la pantalla, ectroma. ¿Y qué significa ese ectroma? Significa originado en un trauma, que fue prematuro. ¿Por qué prematuro? Porque Pablo no cumplió todos los estándares de los apóstoles, no caminó con él tanto tiempo, no vio que Jesús hacía los milagros, sino que simplemente fue la gracia lo que lo alcanzó para hacerlo merecedor de predicación de ese evangelio de gracia y de resurrección. Pablo no cumplió todos los años que cumplieron los apóstoles y por eso esta palabra es profunda, porque Pablo fue prematuro. Se puede decir que Pablo fue prematuro en el evangelio. No tuvo que caminar tanto tiempo con Jesús para que él por su gracia se le revelara a Pablo, para que Jesucristo se le revelara a Pablo. Y yo te hago a ti la pregunta, ¿qué necesitas tú? ¿O qué necesitas aquellos que no lo conocen de pronto para que Jesús
se les muestre como aquel que resucitó. ¿Qué necesitas tú o qué necesitas saber para que Jesús se te muestre como el que resucitó realmente? Y la respuesta es clara. Estamos hablando de un pasaje en el que Pablo está hablando de gracia, de que fue por gracia que Jesús se le reveló a Pablo. La respuesta es gracia. Y esa gracia ya está disponible para ti y para mí. Esa gracia ya está habilitada para que tú con solamente creer el Espíritu Santo haga la obra en ti y empieces a vivir esa resurrección en este tiempo. Para que empieces a vivir eso que Jesús hizo. El versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta misma palabra de gracia en otros textos dice bondadoso, bondad, misericordia, y vuelvo y remito siempre a la palabra, a la traducción del espejo, porque siempre me lleva más profundo de lo que yo leo en los textos realmente. Ha sido una bendición esta traducción. Allí dice Pablo, y aplica plenamente para usted y para mí, lo que dice Pablo en el texto, en el versículo 10. Dice: mientras mis propias acciones me descalificaban completamente, su obra en mí ahora me define. Mientras nosotros éramos descalificados delante del Padre, la obra que Jesucristo hace en la cruz, pero no solamente la obra de morir, sino la obra de resucitar, es la que te califica a ti ahora. Es la que te define a ti. Quiero que digas conmigo: la obra de Dios a través de Jesús en su resurrección me define. No eres definido por una historia, no eres definido por lo que Jesús vivió en bondad, en sanidad, en milagros. Tú eres definido por la resurrección de Jesús. Eres definido por la resurrección de Jesús. Y sigue diciendo Pablo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo soy, esta es poderosa, yo soy porque Él es. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por lo que es Él. Fíjate que se me salió la enseñanza. Ok. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios y soy por lo que Él es. Su gracia no fue desperdiciada en mí. Esa es la traducción de ese texto del griego. Quiero que diga conmigo también: su gracia no fue desperdiciada en mí. Eso decía Pablo. Su gracia no fue desperdiciada en mí. Decía también, al contrario, la misma traducción, al contrario, yo estoy inspirado para trabajar más allá del agotamiento, más que cualquier otra cosa que yo haya hecho bajo la ley del obrar. Pablo reconoce que más de lo que él sabía de la ley, que más de lo que él actuaba en la ley, porque recuerden que él perseguía a los cristianos, mataba a cristianos porque él tenía carta del concilio, de la religión, digámoslo, ¿sí? Para hacerlo. Entonces él dice que más de lo que él había hecho, más del agotamiento de su trabajo, más de obrar en la ley, cualquier cosa que yo ahora logre, tiene gracia escrita por todos lados. Yo no me acredito nada, decía Pablo. Y quiero que usted repita conmigo esto: todo lo que logre tiene el sello de la resurrección y de la gracia. Todo lo que tú logres en este tiempo debe tener ese sello poderoso de la resurrección y la gracia. Recuerden, sin resurrección no habría gracia. Él era la gracia manifiesta en esta tierra, pero para que tú accedieras a esa gracia, Él tendría que haber muerto y resucitado para que tú accedas a la gracia. Todo lo que tú hagas tiene un sello poderoso ahorita en este tiempo que es de resurrección y de gracia. Así podremos entender que este evangelio de resurrección realmente trae transformación. No nos quedemos con ese Jesucristo colgado allí, porque Él ya no está allí. Él ya resucitó y eso es lo que te dio a ti, te definió. Tú todo lo que hagas debe tener ese sello de resurrección que te conduce a la gracia realmente. Eres realmente transformado porque resucitaste juntamente con Él. Ahora,
esta resurrección de Jesús no solamente te trae a ti transformación, sino yo quiero que tú entiendas que trajo esperanza también, ¿sí? Y quiero que aquí enfaticemos en nuestra comunidad y en las diferentes comunidades que nos reunimos. Trae una esperanza a las comunidades, identificándonos a cada uno de nosotros en cada proceso de Jesús. ¿Qué quiere decir? Ahora tú tienes la vida de Jesús. Ahora tú tienes la vida en Jesús, pero tú debes morir. ¿Y por qué debes morir? Porque debes resucitar para mejores cosas. Tú tienes la vida de Jesús, lo repito, tú tienes la vida de Jesús, pero debes morir a cosas para que resucites a unas mejores. Es el proceso que vivió Jesús. Pero no te quedes tú en que tienes solamente la vida de Jesús y no quieres morir a cosas. No te quedes en que simplemente conozco a ese Jesús que fue crucificado y que no transforma mi vida. Necesitas vivir en él, pero necesitas morir a cosas para resucitar a otras mejores. El mismo texto de Corintios 15, en el versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El 15 dice: y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué quiere decir estos dos textos? Que si realmente la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo no fuera verdad, vana sería nuestra predicación, no tendría sentido, ¿sí? Y podríamos ser hallados ante el mundo como mentirosos, o como dice acá el 15, seríamos hallados falsos testigos de Dios. Eso es lo que dice realmente el texto y el contexto general del 15. Pero yo no pretendo con esto que les voy a decir, que suele pasar mucho, hacer que el texto diga algo que yo quiero. ¿A qué voy con esto? El texto tiene una interpretación y esta es la interpretación. Si Jesucristo no murió, vana sería nuestra enseñanza. Pero yo quiero tomar ese texto para ponernos como para confrontarnos y retarnos. ¿Sí? Vuelvo y les digo, no quiero sacar del contexto lo que está diciendo, porque resulta que nosotros los predicadores, los que enseñamos, los que queremos aprender y enseñar, hay veces cogemos los textos y hacemos decirle al texto algo que está en nuestra mente o que nosotros creamos. ¿Sí? ¿Sí es claro con esto? O sea, no quiero sacar de contexto esto, pero sí quiero usar esto para que nos retemos en algo. Si tú no permites que la resurrección traiga transformación a tu vida y en tu comunidad, aquí sí podríamos decir que vana sería la predicación de la resurrección. ¿Sí me entienden hasta ahí? Ok. El texto, el versículo 15 dice: y si somos hallados falsos testigos de Dios. Bueno, pues cuando tú no permites que esa transformación transforme tu comunidad, realmente vamos a ser hallados como falsos testigos de Dios. Vamos a ser hallados como falsos testigos de Dios porque vamos a estar predicando algo que realmente tú no vives. Vamos a estar hablando algo sin que pase, sin que la gente se dé cuenta que realmente está pasando algo en tu vida. ¿Sí? Si yo predico que la resurrección trae transformación en mi vida, pero si la gente se da cuenta que en tu vida no pasa nada, ¿no estaría siendo en vano tu enseñanza? ¿No estaría siendo en vano tu ejemplo? O si estás dando ejemplo, y estaríamos poniendo realmente ahora sí a Cristo como, a Dios como falsos testigos. Estaríamos mencionando algo de Dios que no es real en nuestra vida. Por eso la resurrección, más que un evento y más que una historia y más que alguien nos predica, es algo que tiene que ocurrir en tu vida y en tu comunidad para que realmente sea transformada. ¿Sí? Ahora, este mismo texto 14 y 15, lo que les decía, habla acerca de la resurrección que si no fue cierta, pero vuelvo y lo reitero, porque es importante que usted tenga entendido que si no pasa nada en tu vida a través de la revelación de la resurrección, en vano tú estarías poniendo el nombre de la resurrección o la predicación de la resurrección. El versículo 19 dice: si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y la busqué en 1, 2, 3, 4 versiones y me quedé con la del espejo, pero quiero leer las otras.
La versión de este versículo 19 de Corintios 15, 19, primera de Corintios, dice, la de Message, dice, si todo lo que obtenemos de Cristo es un poco de inspiración durante unos pocos años, lo lamentamos mucho. Aquí yo quiero que tú pienses una cosa, reflexiones. ¿Qué estás tú queriendo de Cristo? ¿Hasta cuándo tú quieres Cristo? ¿Por un rato? ¿Por toda una vida? ¿Hasta cuándo tú estás disponible a esperar de Cristo? La Amplificada dice, si nosotros que permanecemos en Cristo solo hemos esperado en esta vida y esto con todo lo que hay, entonces somos los más miserables y dignos de lástima de todos los pueblos. La PDT nos empieza a dar más luz, la palabra de Dios para todos. Dice que si nuestra esperanza en Cristo estaba restringida solamente a beneficiarnos en esta vida, es decir, buscamos a Cristo en este tiempo solamente para que nos bendijera, para que nos amara, para tener beneficios por este tiempo nomás, dice, entonces imagine la severidad de nuestra desilusión si todo tuviera que terminar en un abrupto final cuando morimos. Perdón, no. Dice, entonces, si la PDT, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Se la repito, la PDT dice, si nuestra esperanza en Cristo es solo por esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. ¿Por qué quieres a Cristo tú? ¿Qué buscas de Cristo tú? ¿Qué anhelas de Cristo tú? ¿Solo por este tiempo? ¿Cuál es tu esperanza de vida mayor en Cristo? Y la del espejo, que yo digo que es la que siempre me termina rayando la cabeza, dice, si nuestra esperanza en Cristo estaba restringida solamente a beneficiarnos en esta vida, entonces imagine, eso sí es, imagine la severidad de nuestra desilusión si todo tuviera que terminar en un abrupto final cuando morimos. ¿Para cuánto tiempo tú quieres a Cristo? ¿Por cuánto tiempo tú quieres a Cristo? ¿Qué estás esperando tú de Cristo realmente? Pues solamente la resurrección y la revelación de ella en tu vida va a sacar a luz eso que tú estás esperando de Él. Si quieres que realmente seas transformado. No sigamos crucificando día a día, mes a mes a Jesucristo. ¿Y cómo estamos crucificando a Jesucristo? Realmente cuando nos desviamos del mensaje poderoso, de esta buena nueva, de este poderoso mensaje de salvación y lo desviamos buscando un beneficio propio o buscando tergiversar la verdad o buscando algún beneficio que no nos conviene a la comunidad como tal. ¿Cuándo estamos crucificando a Cristo? Cuando rechazamos al que Jesucristo recibió. Cuando tú rechazas al que Jesucristo recibió, estás volviendo a crucificar a Jesucristo. Lo hacemos cuando nos salimos de los estándares, cuando supuestamente la gente se sale de los estándares que nosotros consideramos como justicia, porque la única justicia es Dios. Cuando tú rechazas a alguien bajo tus estándares y bajo tu propia justicia. Cuando aprobamos actitudes que Jesucristo confrontó. Y en la historia de los evangelios, ustedes ahí pueden ver qué confrontó realmente Jesucristo en esta tierra. Yo tengo aquí entre paréntesis que él confrontó a los legalistas, a los religiosos, aquellos que querían poner cargas sobre la gente y los quería poner por encima de las realidades y necesidades que estaba teniendo la comunidad realmente. Estamos volviendo a crucificar a Jesucristo cuando tú estás poniendo ley, cuando estás poniendo reglas, cuando estás poniendo cargas sobre la gente, sacándolos del contexto de la necesidad de una comunidad. Estamos crucificando a Jesucristo cuando nuestra comunidad necesita revelar aquel amor de Jesucristo en la resurrección, pero tú les estás ofreciendo es otra cosa. Nuestra comunidad necesita reencontrarse con el resucitado. Todas las comunidades día a día necesitamos encontrarnos con ese resucitado, llenarnos del amor, porque volvemos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo. Y necesitamos reencontrarnos para llenarnos de ese amor que fue el fundamento principal de Jesucristo, el venir, el morir y el resucitar. Ese es el fundamento importante de la resurrección. Es tiempo de caminar con Él hasta el Calvario nuevamente. Es tiempo de que tú hagas ese llaman Via Crucis, ese camino que Él recorrió hasta la cruz del Calvario, para que allí
volvamos a rescatar la solidaridad que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Y no solamente la solidaridad, sino la empatía que Él tuvo con la humanidad. Porque Dios se hizo carne a través de Jesucristo para identificarse contigo. Es tiempo en que encontremos esa empatía y morir con Él realmente. Debemos resucitar con Él también nuevamente y volver progresivamente a ese amor en la comunidad. Seamos resucitadores de ese amor en medio de una sociedad. Seamos resucitadores de ese amor en medio de una sociedad que necesita ese amor. ¿Sí? Creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes necesitan ese amor y esa manifestación del resucitado. Eres tú el canal que Él está utilizando para llevar esa resurrección a la gente y a la comunidad. Puede ser que el mundo, creyentes y no creyentes, reconozcan el resucitado. Lo saben la historia, pero es a través tuyo, es a través de lo que tú haces que realmente se puede manifestar esa resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Aquellos que de pronto hemos predicado mal, hemos hecho algún acto que ha alejado a la gente de Jesucristo, pues entiende que ese mismo acto fue el que llevó a Jesucristo a crucificarlo. Esas mismas cosas que hicimos y que decimos que aleja a la gente, fue aquellas cosas que también llevaron a crucificar a Jesucristo, pero Él ya resucitó. Manifiéstate en el amor, en la cruz, en la resurrección que trae transformación realmente a nuestra comunidad. Quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas revelación profunda de la resurrección de Jesucristo, Señor. Esa resurrección es la que trae coinonía, unión, comunión, Señor, en nuestras comunidades, Padre poderoso. Que realmente se manifieste ese amor, Señor, en la cruz del Calvario, en nuestras vidas, Señor. Aléjanos de ser piedra de tropiezo para aquellos que han querido acercarse, para aquellos que han sido heridos, Señor, y que nuestros actos, Señor, han hecho que se alejen. Aléjanos de esto, Padre poderoso, de actuar de esta manera, Señor. Que tu revelación de la resurrección, Señor, traiga vida, Padre poderoso, abundante a nuestra vida y que podamos transmitirla a otros en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por la palabra que tú nos hablas. Gracias, Señor, por el evangelio, Señor, esa buena noticia que se ha convertido, Señor, en libertad para aquellos que la predican y aquellos que la reciben, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que traiga revelación acerca de la resurrección, Señor, a nosotros que entendemos, Padre poderoso, que hemos sido transformados y que hemos visto lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por aquellos que han entendido también, Señor, que la resurrección transforma, Señor, y que ellos pueden llevar ese mensaje a otros, Dios. Espíritu Santo, somos material disponible para ti. Ayúdanos a edificarnos y a edificar a otros, Señor, con el mensaje poderoso del evangelio. Esta buena nueva, Señor, que se ha hecho carne, que murió y que resucitó, Señor, y que hoy vive presente en nuestra vida, Señor. Tú nos has dicho, Señor, que tú eres el rostro en nuestras vidas, Señor, que tú te vestiste de nuestra humanidad, Señor, para manifestar al mundo un amor que se puede llevar porque es el amor del Padre, Señor, no nuestro amor, Señor. Gracias, bendito Rey, porque hoy entendemos aún más que de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, para que resucitáramos juntamente, Señor, no para tener una vida mejor, no para tener las cosas que anhelamos en nuestras emociones, Señor, sino para poder llevar un evangelio a una comunidad que necesita ser restaurada, ser amada, ser comprendida, Señor, y no ser rechazada. En el nombre de Jesús doy gracias. Amén.